Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos revisando algo muy importante como lo es el teórico 3. El teórico 3 de física. ¿De qué se va a tratar este teórico 3? Pues bueno, sumamente importante ya que vamos a hacer la, la interpretación de los vectores en el plano. Bien, vamos a ver. Vamos a ver primero qué es la descomposición del vector en el plano. Pues bueno, para esto, si nosotros colocamos un punto inicial del vector A en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares, entonces el vector A queda determinado por las coordenadas rectangulares AX y AY del punto final. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Pues claramente nosotros vamos a tener aquí un gráfico de un vector. Bien, pero para analizar este gráfico del vector es necesario y es prudente que nosotros dibujemos primero un sistema de ejes coordenados. Bien, entonces, este sistema de ejes coordenados va a tener la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener el eje X, vamos a tener el eje Y y vamos a tener el vector propiamente dicho, ¿no? Entonces, aquí lo que decía aquí arriba, ¿no? El punto inicial del vector A en el origen. Entonces, no nos vamos a olvidar que el origen de coordenadas es el punto de donde se intersecan el eje X y el eje Y. Entonces, si es que el vector inicia desde el origen, significará entonces que va a tener una forma tal que así, ¿no? Ya esto nosotros lo llamaríamos el vector A. Bien. Sí sale desde el origen claramente, ¿no? Entonces, bien, tenemos que entonces el vector A va a quedar determinado por las coordenadas rectangulares AX y AY. Ahora, como dice acá, tomando como referencia, si tomando como referencia el origen 0, 0, que es pues es claramente esto de acá, vamos a poder interpretar que este vector A tiene dos unidades vectoriales que son AX como horizontal. Vamos a hacer esa proyección del vector hacia abajo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, desde la punta del vector, yo hago una proyección hacia abajo. Hago una proyección hacia abajo, lo que viene a representar a X. A X viene a representar esta porción desde el origen hasta este punto de acá, que vendría a ser la proyección del vector sobre el eje X. Luego, nosotros vamos a tener la componente Y. La componente Y, que va a ser obviamente no la porción en X, sino en cambio la porción en Y, en el eje Y. Y está pues claramente puesto que el eje Y va a ser lo vertical del vector y la componente AI va a ser la componente horizontal del vector. Bien, entonces, aparte de eso, ¿no? O sea, ya hemos conocido un vector. Vector va a ser una liñita, ¿sí? Un segmento de recta. Un segmento de recta que está dirigido, que tiene dos componentes. Tiene una componente X, tiene una componente Y. Y además, ¿qué va a tener? Pues bueno, además de eso, vamos a tener un ángulo. Un ángulo que lo podemos llamar bien como tita o teta, como le quieras llamar. Y el ángulo beta también. ¿Cómo sabemos que tienen estos nombres? Pues bueno, simplemente lo hemos colocado así. Ángulo teta y ángulo beta. Bien. Ángulo teta y ángulo beta. Por qué es importante colocar estos nombres que nosotros lo hemos puesto? Pues bueno, porque estos son los ángulos que están dirigiendo al vector. Bien, luego, ¿sí?
Luego vamos a analizar un poquito más a detenimiento lo que quiere decir teta y beta. Bien, tenemos el dibujito original. Y ahora vamos con... ¿Qué es lo que pasa con el vector? El vector A, en este caso, el vector A va a estar representado por sus dos componentes rectangulares. En este caso, AX, que es la coordenada horizontal, la componente horizontal, y AI, que es la componente vertical. ¿Sí? Como dice acá, en consecuencia, el vector en el plano se define como un par ordenado AXY, AX, AI, ¿sí? Aquí la componente horizontal y la componente vertical, en donde AX y AI se llaman componentes del vector A, claramente, con respecto al sistema de coordenadas dado. Bien, luego, nosotros vamos a tener que, siendo la componente AX y AI las componentes del vector A, tenemos el primer teorema. ¿Cuál es este primer teorema? Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje de coordenadas. ¿Qué es lo que hemos visto, no? Las componentes de un vector van a ser las proyecciones. ¿Qué es la proyección? Es la sombrita, son lo que avanza X hasta llegar a la punta del vector, o lo que sube o lo que baja Y hasta llegar a la flecha del vector. Bueno, si nosotros tenemos esto en cuenta, podemos usar las nociones ya conocidas de triángulos rectángulos para hallar esas componentes. Bien. Eh, ok, sigamos, por favor. Ok, ok. Bien, antes de ver inclusive lo de las componentes de un vector, es importante que nosotros también analicemos las componentes de un vector, ¿no? O sea, ¿qué es un vector? ¿Qué es un vector? Ya que hemos visto las componentes, pues puede ser importante también saber qué es lo que compone un vector. Un vector normalmente va a tener tres cosas. La primera de ellas, muy importante, es el módulo. Ahora, ¿qué es el módulo de un vector? El módulo de un vector va a ser la hipotenusa del vector. Hipotenusa. Va a ser la hipotenusa del vector. Esto es sumamente importante. La primera componente, o sea, lo que es un vector, va a tener módulo, que es la hipotenusa. Es decir, que si yo en algún momento necesito el módulo de un vector, el módulo se va a representar entre barritas al vector. ¿Esto qué quiere decir? El módulo del vector A. Y como ya hemos visto, eh, un vector tiene componentes AX y AI, así como un triángulo rectángulo tenía catetos. En este caso, el módulo de un vector se le puede asociar a la hipotenusa del vector. Y además, ¿sí? Además, esto sería igual a la raíz cuadrada de la componente AX al cuadrado más la componente AI al cuadrado. Así, tal cual era antes el teorema de Pitágoras. De hecho, esta es una aplicación del teorema de Pitágoras para conocer los vectores. En este caso, si nuestro vector tiene eh, componentes, digamos, es un solo vector proyectado sobre un plano, pues el módulo se puede hallar a través de esto. Cabe destacar que hay diversas formas de interpretar al módulo, de escribirle. Una es como yo se los he dicho aquí, módulo de A, así. Otra forma es simplemente poniendo la letra A. Esto también sería el módulo. O también puede ser solamente la A entre barritas sin la flecha. Puede representarse de cualquiera de estas tres formas
el módulo. Generalmente en el libro que por el momento estoy utilizando suelen representar al módulo solo como la letra mayúscula A sin la flechita arriba y sin las barras. Bien, entonces la primera componente de un vector es su módulo, ¿no? El módulo. Después nosotros vamos a tener que la segunda componente del vector es su dirección. Su dirección. Bien. Luego, la dirección va a estar representada por algo que nosotros ya conocemos, que es el ángulo teta. Bien, teta o tita, ¿no? Este ángulo teta, dependiendo, ¿sí? Va a estar formado, ¿sí? Formado por el eje X positivo, ¿sí? La dirección va a estar formada por el eje X positivas y el radio vector. El ángulo teta va a estar formado por el eje X positivo y el radio vector. Bien, luego, y ya que hemos puesto esto, generalmente cuando está en un cuadrante, en el primer cuadrante, por ejemplo, puede hallarse fácilmente como el ángulo tita. Por ejemplo, si nosotros hacemos que está en el primer cuadrante, un vector A, por ejemplo, este ángulo tita, vamos a hacerlo un poquito más grandecito que lo puedan ver. Si nosotros tuviéramos de esta forma, ¿no? Más grande. Fíjese cómo el vector A está en el primer cuadrante. Si el vector A está en el primer cuadrante, nosotros ya sabríamos que la componente AX sería esta, pues la proyección del vector llegaría hasta acá. Y la componente AI sería esto de aquí arriba. Entonces ahí va a ser lo vertical claramente, AX va a ser la componente horizontal. Y el ángulo. Si nosotros queremos saber la dirección del vector, pues tenemos dos opciones. Tenemos el ángulo tita o tenemos el ángulo beta. Si nosotros queremos conocer una coordenada de forma polar, pues vamos a usar el ángulo tita. Si nosotros queremos más bien una coordenada geográfica, vamos a usar lo que vendría a ser el ángulo beta. Bien, entonces, si es que nosotros deseamos una coordenada polar, pues lo lógico sería usar, decir, a ver, el vector A va a estar representado por el módulo del vector A y el ángulo tita, para lo cual tita puede ser fácilmente hallada como la tangente a la -1 de AI sobre AX. Bien, para este vector, claramente. En cambio, la coordenada geográfica, si la coordenada geográfica va a depender más bien del ángulo beta, aquí ustedes ya se deben haber dado cuenta de que teta está formada desde el eje X positivo hasta el radio vector. En cambio, beta va a estar formado desde el eje Y hasta el radio vector. Entonces también para la coordenada geográfica, el vector A va a ser igual. También voy a ocupar el módulo del vector, pero en cambio aquí yo voy a utilizar el ángulo beta. Bien, y pues claramente también beta puede ser encontrado. Beta va a ser igual a la tangente a la -1 de AX, porque si ustedes recuerdan, en un paralelogramo los lados son iguales. Esto sería X, esto sería AI. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, X sobre AI.
AX dividido a Y. Y eso sería la dirección del vector. Y viene la más fácil de todas, que sería 3, el sentido del vector. Entonces, fíjense lo que tenemos hasta ahora. Tenemos módulo, tenemos dirección y tenemos sentido. El sentido viene a representar la flecha. ¿Sí? Simplemente así. El sentido es la flecha. Es la flecha. Y punto. ¿Sí? Es la flecha. Para el caso del vector que yo dibujé acá, el sentido vendría dado por esta flechita de acá. Fíjese usted. ¿Sí? Ahí está la flecha. Ahora, parecería una tontería, ¿no? Pero es en realidad muy importante porque esta línea sube o baja. No lo sabrían decir, ¿verdad? Tendríamos que poner la flecha. Si yo pongo la flecha así, sé que sube. Si yo pongo en cambio la flecha así, baja. No puedo poner las dos, solo debo poner una sola. ¿Bien? Perfecto. Sigamos, por favor. Ahí tenemos al vector. Las componentes del vector representan un triángulo rectángulo. Bien. Como decíamos acá, la hipotenusa puede ser representada entre barritas con la letra mayúscula, con o sin la flecha. Bien. Ahora, es muy importante que nosotros utilicemos también la trigonometría para poder despejar esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el vector, si tenemos nosotros el vector así, el vector A, si nosotros tenemos el vector A, esta es la componente Y, esta es la componente X, y ponemos el triangulito acá, tenemos que AX es esto, un momentito por favor, AX, X, correcto. Que se esté descargando. Debe ser que se esté descargando. Disculpas, voy a poner, estoy cargando la digitalizadora nada más. Bien, sigamos. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos a X, tenemos a Y, tenemos el ángulo, aquí lo llama alfa, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esto, si hacemos el coseno de alfa, será el cateto adyacente. ¿Quién es adyacente a alfa? Pues claramente adyacente es el cateto AX o la componente AX. ¿Y quién es el cateto opuesto? El opuesto alfa sería ahí, claramente, ¿no? Despejamos a X y a Y y tendríamos esto. Para saber las componentes en función del coseno, ¿no? En función del coseno. Sigamos. Bien, todo vector se expresa como la suma vectorial de sus componentes. Ahora, aquí hay que decir que no se va a sumar el valor de X con el valor de Y, sino que van a quedar separados. Bien, van a quedar separados. Bien, entonces, como decía, el módulo es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente ay al cuadrado. La dirección de un vector con respecto a sus componentes en el eje x positivo es tangente de θ es igual a y sobre x. Ahora, claro, esto dependerá de en qué cuadrante está. Esto es para el primer cuadrante, ¿no? Seguimos. Bien. Entonces vamos con lo siguiente, ¿no? Con lo importante que dice acá. De esta manera vamos a deducir que un vector queda determinado de dos modos. Literal A, conociendo sus dos componentes. Literal B, conociendo el módulo y un ángulo en relación a un eje cualquiera. Bien, vamos ahora con lo que serían los ángulos directores.
¿Qué son los ángulos directores? Son aquellos que forman el vector con los ejes positivos de X e Y del sistema de coordenadas rectangulares y varían entre 0 grados y 180 grados. No existe convención para el giro de los ángulos directores. Los ángulos directores, como lo dice ahí, son los que van a dirigir al vector y nosotros podemos hallarlos fácilmente a través de algunas fórmulas. Por ejemplo, aquí, si alfa es el ángulo formado por el eje X positivo y el módulo del vector o el radio vector, y beta es el ángulo formado por el módulo del vector y el eje Y, tenemos que los ángulos directores van a estar dados, o perdón, los cosenos directores van a estar dados acá. La relación entre las componentes y el módulo del vector es el coseno director. Por ejemplo, el coseno de este ángulo alfa va a ser AX, que es su adyacente, sobre el módulo de A. No se olvide, este es el módulo de A. Y esto ya es un coseno director. Ahora, el coseno de beta, que es este ángulo de acá, va a ser el cateto adyacente, que sería ahí, sobre su módulo. Bien, esos serían entonces los cosenos directores. Ahora vamos a poder deducir una identidad trigonométrica muy famosa, seguramente ya lo vieron en trigonometría. Si el módulo al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que son sus dos componentes, y ax es el módulo por el coseno de alfa y ahí es el módulo por el coseno de beta, sacamos factor común a cuadrado, que es el módulo cuadrado, nos va a quedar coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Ahora, claro, usted quizá no pueda reconocer bien esta identidad trigonométrica porque generalmente el coseno cuadrado de beta es como si fuera el seno cuadrado de alfa. Entonces usted diría, bueno, lo que sí conozco es el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta, perdón, de alfa mismo, es igual a 1. Ahí sí, esta identidad trigonométrica sí que la deben conocer. Solo que aquí está expresada en función de beta, yo la he expresado acá en función de alfa. Esta es la identidad trigonométrica que es muy conocida, ¿no? Bien, perfecto. Ahora sigamos. Eso como curiosidad lo anterior, ¿no? Bien, el vector unitario, esto es muy importante. ¿Qué es el vector unitario? A partir de cualquier vector, nosotros podemos encontrar su unitario. ¿Pero qué es el unitario? El unitario es aquel cuyo módulo, es decir, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado y sumadas, nos da 1. Y nos va a dar la dirección original del vector. Esto es muy importante. Si nos da un vector velocidad, puedo hallar la dirección exacta de ese vector a través de su unitario. Bien, sigamos por favor. O velocidad, aceleración o desplazamiento. Cualquier vector podemos hallar su unitario y por ende la dirección de ese vector. Y aquí está la fórmula. ¿Qué nos dice en la fórmula? Pues bueno, el unitario de un vector A va a ser el vector dividido para su propio módulo. Esto es importante, ¿sí? Es el vector en función de sus vectores base, ¿sí? Entonces aquí ponemos el unitario de un vector, va a ser el vector en función de sus vectores base dividido para su módulo. Esto es lo que es un unitario. El vector en función de sus vectores base sobre su módulo. Ahora, el vector base, ¿sí? El vector base, ¿qué va a ser el vector base? El vector base es el mismo vector, solamente que las componentes AX van a contener una Y, un vector base Y, es una Y con una flechita, y la componente Y va a tener la J, que es la componente J, la componente de AI, nada más, ¿no? Esto es un vector base. Bien, luego dividimos cada componente para su módulo. ¿Y cuál es el resultado? Que el unitario de un vector son los cosenos directores de ese vector. ¿Sí? Entonces, lo que decía, cuando yo tenga el unitario de cualquier vector, puedo saber su dirección a través de los cosenos directores. Sigamos, por favor.
Bien, aquí ya entramos a la resolución de un ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Bueno, las coordenadas de los puntos inicial y final del vector B son 3,2 metros y menos 5, menos 2 metros, respectivamente. Y nos va a pedir hallar 6 cosas, ¿sí? 6 cosas. Primero, las componentes del vector. Segundo, el módulo. Tercero, la dirección o el rumbo. Cuarto, los ángulos directores. Quinto, el vector en función de los vectores base. Y sexto, el vector unitario. Para esto es conveniente dibujarlo, ¿no? Entonces usted, si tuviera este ejercicio enfrente, lo que tendría que hacer es dibujar un plano cartesiano o un sistema de ejes coordenados, como prefiera llamarlo, y el gráfico le quedaría así. Fíjese, por favor, esto es muy importante. Aquí está 0, aquí está 1, 2, aquí estaría 3. Aquí estoy poniendo esto, ¿no? 3 en X, 2 en Y. 3 en X, ya he avanzado, ahora 2 en Y, 1 y 2. Aquí estaría el punto de inicio. Voy a poner este punto de inicio. Esto es el punto 3 en X, 2 en Y. Quizá un poquito más grande, así se ve mejor. Vamos acá. 3,2. Aquí está el punto 3,2. Ahora, ya hemos dibujado esto, vamos a dibujar menos 5, menos 2. Menos 5 es claramente hacia la izquierda en X, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí estaría menos 5. Y menos 2 sería hacia abajo, menos 1 y menos 2. Aquí está el otro punto. Entonces voy a ponerlo, menos 5, menos 2. ¿Sí? Menos 2. Esto se le conoce como punto inicial. Entonces, cuando nosotros tenemos el punto inicial, vamos a poner x1 de inicial y 1 de inicial, x2 de final y 2 de final. Bien. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues claramente, para encontrar las componentes del vector, voy a ponerlo por acá, a componentes del vector, las componentes del vector. Digo, a ver, yo no puedo saber cuánto avanzó en X, o quizás sí. Vamos a ver cuánto avanzó en X. Pues para ver cuánto avanzó en X, yo haría solamente falta contar desde el punto de acá hasta el punto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avanzó 8 hacia la izquierda, entonces nosotros ya sabríamos que la componente de x es menos 8. Ahora, si es que usted no prefiere hacerlo así, podríamos poner acá, por ejemplo, ¿no? Decir, bien, la componente bx del vector va a ser la componente final del vector, o sea, x2, menos la componente inicial del vector, es decir, x1. Es decir, bx va a ser x2 menos 5 menos x1, que es 3. Finalmente, podemos decir que bx es menos 8 en la unidad que estaban viendo, metros. Dx es menos 8 metros. Así sencillamente, o como le decía, usted puede contar desde acá, desde donde inició el vector, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo número a la izquierda del origen es negativo, todo número a la derecha del origen es positivo, todo número arriba del origen es positivo, todo número abajo del origen es negativo. Hemos encontrado la componente Bx. Ahora, vamos a encontrar la componente Bi, o sea, la componente del vector en el eje Y, ¿no? O Y, como le quiera llamar. Voy a hacerlo con colorcito verde. Vámonos por acá. Ahora, la componente BI, aquí sería bueno hacer eso. Sería la componente I final menos la componente I inicial. Para esto BI sería la componente en I. I final, o sea, I2 es menos 2, menos la componente inicial sería 2, menos 2. Sabemos que BI nos va a dar menos 4 metros. Todo esto nosotros ya podríamos representar a nuestro vector en función de sus coordenadas, ¿no?
Lo voy a hacer con azul. Lo voy a hacer con azul. Acá. Entonces nosotros ya podríamos decir, bien, nuestro vector B va a ser menos 8, punto y coma, menos 4 y metros. No me debo olvidar de poner siempre la unidad en lo que estoy midiendo, ¿no? El vector B es menos 8 y menos 4. Ahí estaría ya resuelto el literal A. Fíjense, ahí está el literal A. El vector B tiene su componente menos 8 hacia la izquierda y menos 4. Ya está hecho el literal A. Ahora sí, nos venimos para acá, por favor. Vamos a realizar el literal B. En el literal B, a mí me pide el módulo. El módulo del vector. Módulo del vector B. Entonces, si tenemos el módulo del vector B, lo que nos pide es eso. Lo que vamos a utilizar entonces es, sí, lo que nosotros vamos a utilizar ahora es simplemente la fórmula, ¿no? Voy a poner por acá, con rojo, como lo que quiero es el módulo del vector B. El módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada, esto lo ponemos con negro. El módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente bx al cuadrado más la componente bi al cuadrado. Entonces, el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto es la componente bx? Aquí está la componente bx. Menos 8. Menos 8. Menos 8 al cuadrado más la componente bi. La componente bi es menos 4. Entonces, menos 4 al cuadrado. El módulo del vector va a ser la raíz cuadrada. 8 al cuadrado es 64. Más 4 al cuadrado es 16. Es decir, que el módulo va a ser la raíz de 70, la raíz de 80. Y si usamos nuestras calculadoras, la raíz de 80, aquí, la raíz de 80 va a ser 8.94. Vamos a poner acá 8.94 metros. El módulo del vector B, perdón, no es el módulo del vector A, es el módulo del vector B. El módulo del vector B, el módulo del vector B, el módulo del vector B son 8.94 metros y con eso ya tendríamos listo el módulo. Bien, ahora, todo esto que yo he estado haciendo aquí, pongan pausa si es necesario, voy a borrar. Lo detallo también acá, ¿no? Entonces, esto es para hallar las componentes del vector y para hallar el módulo tenemos el teorema de Pitágoras que es raíz de 80, o sea 8.94 metros. Está detallado aquí nada más lo que hicimos anteriormente. Ahora el literal C, ¿qué era el literal C? ¿Qué nos pedía en el literal C? Nos pedía la dirección, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué debo hacer para saber la dirección? Pues para saber la dirección, lo que nosotros tenemos que hacer, como ya habíamos dicho, es la tangente del ángulo, ¿sí? Yo no me debo olvidar que el vector B estaba en esta dirección, el vector B acá iniciaba, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esto tendría un sistema de ejes coordenados nuevamente, donde esto sería el eje X positivo, esto sería el eje Y, eje X negativo, perdón, este también el eje Y negativo, perdón la desprolijidad, y la dirección la va a dar este ángulo de acá. Claro, nosotros vamos a tomar en cuenta el ángulo teta,
Pero también podríamos haber tomado en cuenta el ángulo beta. Bien. Entonces, para hallar el ángulo teta, lo que nosotros hacemos es conocer esta componente es BI, claramente es BI, y esta componente de acá es BX. Entonces, si nosotros hacemos la tangente del ángulo, no se olvide que la tangente es cateto opuesto al ángulo. ¿Quién es opuesto al ángulo teta? Es BI sobre el cateto adyacente. El adyacente es BX. Reemplazando BI y BX tendríamos menos 4 sobre menos 8. Bien. Y despejando la tangente, que aquí faltaría este paso, perdón, el ángulo. Aquí nos faltaría un pasito, que es que la tangente del ángulo es igual. El ángulo tita o teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos 4 sobre menos 8. Aquí ya no me interesan la unidad metros y metros porque se simplificaría. Ahí sí, despejando, pues obviamente tendríamos 26.56 grados, pero no es el ángulo teta lo que me interesa, porque el rumbo o la dirección puede estar definida de las dos formas. Puede estar definida desde el eje de las X positivas, o sea, yo tendría que a estos 26.56 grados sumarle otros 180 grados, o simplemente tomar el ángulo beta. El ángulo beta, el ángulo beta se lo halla, o bueno, aquí lo pone ángulo phi, cambiémosle en lugar de ángulo beta, le pone ángulo phi, no hay ningún problema, lo ponemos ángulo phi, no hay problema. Entonces, para hallar este ángulo phi, lo que hacemos es restar 90 menos los 26 grados, claro. Que como nosotros tenemos acá un ángulo de 90 grados es así, y si lo partimos en dos ángulos, basta simplemente, y tenemos esto, restar 90 menos este para hallar este ángulo de acá. Bien, vamos a realizar esto. Entonces, tenemos claramente que, am, tenemos claramente que 90 menos los 26.53 son 63.43. Este ángulo phi de acá son los 63.43 grados. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros tenemos esto, vemos que abajo es del sur, arriba es del norte, hacia la izquierda es del oeste, hacia la derecha es del este. Entonces, nosotros podemos decir que este ángulo, esta dirección, parte desde el sur y se va 63.43 grados, 63.43 grados hacia el oeste. Y esta sería la dirección de este vector. Ahora, claramente esta sería una dirección geográfica. Sería una dirección geográfica. Si nosotros la quisiéramos polar, lo que tendríamos que hacer es a los 26.56 grados sumarle 180 grados. 180 grados más 26.56 grados. Eso nos daría 180 más 26.56. 180, no 190, 180. Eso nos daría 206.56. Entonces, si quiero yo la coordenada polar, serían 206.56 grados. Este sería el ángulo polar. La dirección polar, 206.56, la dirección geográfica, sur 63.43 grados hacia el oeste. Bien, sigamos por favor. Una pausa si desean para ver. Luego, expresamos en coordenadas geográficas, ¿no? Bien, el siguiente literal es la de los cosenos directores, el de los cosenos directores.
Para hallar los cosenos directores ya habíamos dicho que el coseno de alfa va a ser bx sobre el módulo. Reemplazando tendríamos menos 8, que es la componente en x. El módulo ya lo hallamos, que es 8.94. Acá falta un pasito intermedio nada más. ¿Cuál es ese paso intermedio? Decir que para despejar alfa es coseno a la menos 1 de menos 8 sobre 8.94. Y ahí sí encontraríamos alfa, ¿no? Faltaría este paso intermedio que es despejar el ángulo alfa con coseno a la menos 1. Esto nos da 153.59 grados, esto para alfa. Luego para beta. Beta sería el cateto adyacente a beta, que sería BI, el módulo, perdón, reemplazando esto y de nuevo, ¿no? Beta va a ser igual a coseno a la menos 1 de menos 4 sobre 8.94. Y ahí sí despejaríamos beta. Estos serían los ángulos directores, ¿sí? Estos serían los ángulos directores y los cosenos directores antes. ¿Ok? Sigamos, por favor. Ahora, para hallar los vectores base, yo me voy a basar en lo que escribimos antes, ¿no? Por ejemplo, el vector B yo lo había expresado de esta forma. Menos 8, punto y coma, menos 4 metros. Este es el vector en coordenadas rectangulares. Por favor, este es el vector en coordenadas rectangulares. Si yo quiero pasar de coordenadas rectangulares a vectores base, ¿sí? A vectores base, bien. Si es que yo quiero ver el vector en vectores base, lo único que tengo que hacer es escribir el mismo vector. ¿Cuál es la coordenada rectangular de x? Menos 8. Menos 8. Lo único que tengo que hacer es añadirle el vector base y. Y al menos 4 tengo que añadirle el vector base j. Es lo único. Ahí ya está el vector en función de sus vectores base. Nom, 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 nom. Qué rico. Coma. Listo. Listo. Y luego para el vector unitario, lo único que tengo que hacer es este vector base. Sí, no sé si puedo regresar, no. Este vector base menos 8i menos 4j, dividirle para el módulo. Menos 8 dividido 8.94 me da menos 0.895, menos 4 dividido 8.94 me da 0.447 y con la j. Y ahí estaría el unitario. Y bueno, los demás ejercicios ya los dejaríamos para una próxima, lo que vendría a ser un teórico. Espero que les haya servido la clase. De esta clase de física, de este teórico de física, nosotros vamos a tener una actividad individual que se las estaría enviando al grupo de WhatsApp. Bueno, sin nada más que decir, les agradezco mucho. Terminaríamos por hoy esto. Gracias.